Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si las nuevas tecnologías nos permiten explorar con precisión milimétrica los confines del universo, crear también en medicina prótesis que reemplacen en miembros perdidos, en el terreno artístico no es siempre tan eficaz. Pero hay excepciones, como muestra nuestro invitado de hoy, el pianista argentino Sebastián Zaneto, quien logra, gracias a la técnica, tocar el piano a 8 manos. Si no me creen, vean y escuchen. Muy buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Gracias. Francia Internacional. Es muy extraño verte multiplicado por cuatro pianos. A Chopin o a Liszt les hubiera encantado, ¿no? Poder tocar a 8 manos. Sí, con las manos grandes que tenían. Hacer ese video fue un acto muy lindo. Fue un programa para YouTube de unos amigos que armaban programas en estudios de música sobre músicos. Se llamaba Misceláneas. Creo que fueron 12 o 13 programas, cada uno con un músico distinto. Y bueno, la mujer que lo producía, amiga mía, que también hizo otros videos de un disco mío que es mezcla de solo piano con unos dibujos míos, con unos cuadernos que tengo. Andrea Romio era la directora y filmadora del programa. Me dice, bueno, hagamos un programa donde toques el piano. Entonces le digo, buenísimo, le digo, pero tengo una idea, le digo, si te parece, como para hacer algo distinto. Quiero tocar un tema mío que yo grabé en otros temas, que no, casualmente se llama Quand les poules auront des dents. Cuando las gallinas Tengan dientes. Que yo estudiaba francés en un momento en la secundaria y me acuerdo que la profesora en un momento creó un par de frases raras o distintas, digamos, de cómo los franceses hablaban, creo que como digamos, en contraposición o en sintonía con, no sé, como con Argentina, por ejemplo, para explicar el día que las vacas vuelen, una imposibilidad, los franceses decían quand les poules auront des dents. Y me quedó esa frase y dije, voy a hacer un tema con ese nombre porque me gusta. Yo ya lo había grabado en el tercer disco mío, en sexteto, ese tema. El disco se llama La lengua del mundo. Y le digo a Andrea, mira, me gustaría volver a grabar ese tema en solo piano, pero si te copa, es que vos dejes una cámara fija y que yo grabe una parte, otra parte con un piano preparado. Entonces me dice, ¿cómo es un piano preparado? Le digo, bueno, mira, la idea sería intervenirlo en los graves, por ejemplo, con unas gomas para que el sonido de los bajos suene más como si fuera una marimba. Digo, después intervenir los medios y los agudos con tornillos y arandelas para hacer como un sonido más metálico. Y después el piano crudo, tocando yo el tema en sí mismo y un cuarto piano improvisando en el medio, digamos. Fantástico, ¿no? Y el programa hablaba un poco, ella me entrevistaba, me hacía hablar de cómo yo sentía mi música y yo contaba un poco que habían como 3 Sebastianes dentro de mi estructura musical, que era el africano, porque la música nuestra argentina o sudamericana recibe toda la influencia africana, obviamente, el europeo, que trae toda la música armónica fuerte, digamos, o del clasicismo, obviamente, y el tercero es el andino, que es el hombre originario de la tierra, de la América, digamos, ¿no? Y bueno, y por eso entonces combinaba esta situación con la multiplicidad de pianos
¿Y no se enfadaba el productor o el afinador con esas intervenciones en el piano? Mirá, no, por suerte el estudio fue uno de los pocos que me dejaron intervenir el piano. Fue por eso que también lo hicimos ahí. Es que los luthiers se enfadan. Y los luthiers, y bueno, gran influencia con los luthiers. De ellos, hablando de luthiers. los luthiers, sí, les luthiers. Les luthiers, les luthiers. No, los luthiers. Se enfadan sí. ellos, ¿no? Porque tienen mucho humor. ¿Ha influido de alguna manera ese grupo humorístico musical, Les Luthiers? Sí, no desde el humor, porque no planteo las músicas yo desde el humor, pero sí desde esta cosa de la versatilidad instrumentística, la creación de instrumentos propios. Increíble. Bueno, fue un grupo obviamente que influenció a muchas generaciones, ¿no? Permíteme, Sebastián, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1976, unos días antes del golpe de Estado militar. El 12 de marzo, No fuiste tú que lo provocaste, imagino, ¿no? No creo. No era mi intención. Y al mismo tiempo tampoco no te inquietó el hecho de que los militares estuviesen en el poder, ¿no? En aquella época. Eras muy niño. Era muy niño. No. Pero, ¿recuerdas cuando llega Alfonsín, cuando llega la democracia? Sí, profundamente. Yo tenía 6 años tenía. Y sí. Muy fuerte el retorno de la democracia y la guerra de Malvinas. Muy fuerte porque me acuerdo que nos hacían, en la escuela yo en la guerra de Malvinas tenía 7, el 83, nos hacían, me acuerdo, juntar cosas en la casa, llevar alimentos perecederos, hacíamos cartas para los soldados y después cosas que después se supo que no llegaron. Terrible, ¿no? Sí. Terrible. Bueno, a los 7 años estaba claro que no te iban a enviar a las Malvinas. No. ¿Qué fue lo que te llevó, Sebastián, al piano? En un país dominado por la dictadura de la guitarra. El instrumento nacional argentino es la guitarra. Muy fuerte, claro. Venido de España, obviamente, ¿no? Pero muy fuerte en la música, en la milonga, en el tango también, obviamente. Yo empecé a tocar el piano a los 7 años, a esa misma edad. Mis primas, fue una casualidad, mis primas las llevaban a estudiar piano a la vuelta de la casa de mi abuela. Yo no tenía piano. Le pedí a mi mamá si me llevaba. Empecé a estudiar ahí. Y como no tenía piano, me acuerdo que una vecina de mi abuela me prestaba el piano de ella. Y yo tengo mira, cada vez que me siento al piano me pasa como la misma sensación de sentirlo. ¿Quién hizo este juguete? O sea, era la misma impresión que cuando lo vi de chiquito, viste que, aparte me acuerdo que lo olía. La impresión más fuerte, aparte del sonido, fue el olfato. El piano ese tenía un olor muy particular. Y nada, generalmente me pasa lo mismo, como esa primera impresión, viste, de decir, ¿quién hizo este instrumento? Me resulta tan fantástico. Vas a estudiar con varios profesores Sí. y también en la Escuela del Sindicato de Músicos de Argentina, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa escuela? En la dictadura estaría prohibida, imagino, ¿no? No existía en la dictadura. Es una escuela de música popular, ¿sí? En la época de la dictadura yo creo que no existiría... Ni sindicatos ni... Ni sindicatos, obviamente, nada político Sí. de defensa del trabajo, digamos. Bueno, medio como lo que pasa ahora. El tema es existirían conservatorios de música clásica en esa época. Ya yo empecé a estudiar en el sindicato de músicos, en la escuela del sindicato de músicos en el año 95 más o menos. Yo tenía 20 años, 22 años. Y hice un tiempo ahí. Después hice el Conservatorio de Avellaneda, todo siempre no música clásica, siempre música popular. En Avellaneda está caracterizado por la música folclórica, ¿no? Sí. En realidad tenés una cátedra de folclore, una cátedra de tango y una cátedra de jazz. Que después se empezaron a abrir muchas escuelas de música popular, el Conservatorio Astor Piazzolla, se abrió otra en el conservatorio que era antiguamente clásico, el Manuel de Falla, y hay un par más privadas. Bueno, y ahí empecé a estudiar música jazz en el SADEM, se llama el sindicato, la escuela de sindicato, y después folclore netamente en Avellaneda. En tus obras, tus composiciones, fusionas jazz con el tango, el folclore, candombe, ritmos brasileños. Una pesadilla para las tiendas de discos, ¿no? Sí, dónde ponerme, ¿no? ¿En qué casilla? Sí, es un problema que tenemos no solamente yo, sino muchos músicos de Buenos Aires o de Argentina. Y porque uno está, o sea, sí, lo que hacen es simplifican con músicas del mundo a veces, ¿no?
Porque nada, lo que uno utiliza son los elementos lingüísticos de estos géneros sin quedarse en el género en sí mismo. Y la idea es construir un intermedio, ¿no?, de géneros, digamos, en donde confluyan las diferentes... Quizás la base es el jazz, ¿no? Sí, en realidad no es jazz, porque digo, el jazz es, digamos, un bajo walking, ¿no? Una pentatónica, digo, no quiero simplificarlo tanto porque es mucho más. Pero se acerca al jazz porque en estas músicas se improvisa. O sea, las músicas tienen una estructura compositiva rígida, clara, pero en los medios improvisamos como en el jazz. Has tocado con numerosas formaciones, dúos, tríos, pero el trío piano con trabajo batería no lo gana nadie, ¿no? ¿No es el mejor para el jazz al menos? Y es el más lindo, es el más lindo. Mira, justo ahora estoy armando un disco nuevo que hoy lo vine a presentar. Bueno, es lo que estoy tocando acá en parte de lo que estoy tocando acá en Europa, que es un disco en trío que se llama La Otra Familia. Son músicas que hice para mis amigos. Compuse, tengo varios amigos, por suerte, que a cada uno lo fui seleccionando y este año pasado, en 2025, me fui tomando el tiempo de pensar con cada uno una emoción, un recuerdo, un diálogo o alguna situación cómica que haya pasado o algo que como que cristalice un tema para esa persona, digamos. En algunos casos es la mejor familia, ¿no? Esa otra familia, la de los Sí, amigos. sí, obvio. O sea, uno tiene la familia que hereda, obviamente, y que está bien. Yo soy muy familiero, digamos, y me gusta mi familia. De hecho, el cuarto disco que hice se lo hice a mi familia, Tiempo, etcétera, como para sanar al árbol familiar, digamos. Como revancha. Como una especie de revancha. Y se lo estoy haciendo para mis amigos. Hablando de formaciones, incluso has creado un quinteto de saxofones Sí. Que se llama Ipacá-Ati. Ipacá-Ati. Que diriges, no hay piano en ese quinteto. No, claro. Empecé en enero del año pasado, del 2025, empecé a arreglar músicas sudamericanas para una tímbrica yacera. Elegí un quinteto de saxos y empecé a arreglarlo. Armé el grupo, los empecé a dirigir, porque aparte quería aprender dirección, digamos. Y en septiembre del año pasado grabamos este primer disco. Y ahora cuando vuelvo ya termino de grabarlo y lo empezaremos a presentar. Bueno, estamos impacientes de escucharlo. En tus discos encontramos esa mezcla de estilos de la que hablábamos, pero ¿te has sentido alguna vez tocado por el fuego? Que es el título de uno de tus discos. Sí. Bueno, es muy loco porque, mira, Tocado por el fuego es uno de los conceptos. Los primeros 4 discos míos están basados cada uno en los elementos de la tierra. Tomé como un random, digamos, como algo desprolijo, digamos, sin sentido en realidad, pero intuitivamente, digamos. Dije, voy a empezar a componer, elegí los 5 elementos de la tierra, los 4 primeros: agua, fuego, aire y tierra. Está también el metal, según los chinos. Y dije, voy a empezar a hacer la serie de elementos. Entonces arranqué con el primer disco que se llama Chapuzón, que es el que tiramos el piano a la pileta. Eso tienes que contármelo. ¿No? Eso ahora te lo cuento, que es hermoso, es muy lindo. Chapuzón, que tiene que ver con el elemento agua. El segundo disco es Tocado por el fuego, tiene que ver con el fuego. El tercer disco, La lengua del mundo, que tiene que ver con el aire. Es donde hice este tema Caldepulo Rondedán, porque también le puse la lengua del mundo porque me parecía como un tributo a la música, ¿no? Que es la lengua que uno no explica nada, no habla y todos entendemos. No importa el idioma que manejemos, literalmente la música es como... Universal. Por eso me pareció... Y ahí la linkeé con el aire. Y, hablemos de tirarte a la piscina. Sí. ¿A quién se le ocurre tirarse con un piano a la piscina? Bueno, yo tengo un amigo que quiero muchísimo, con el que hacemos todas las gráficas de los discos, y que hicimos un video hermoso, todo en stop motion, con uno de los temas de Tocado por el Fuego, que se llama Entre todas las caras y no estás, que se llama Gonzalo Sierra. Él es director de cine y de fotografía, y cuando empezamos a hacer el primer disco le digo, Gonza, mira, este disco se va a llamar Chapuzón, me voy a tirar como una pileta, es como que entro a la música como si entraría una pileta, me tiro a la pileta. Me dijo, ¿por qué no busquemos un piano, a ver si lo podemos hacer, que tipo estés tocando adentro de una pileta, vos estás nadando, yendo a tocar el piano? Le digo, me encantaría esa imagen, hagámosla. Conseguimos el piano, conseguimos la pileta.
Cuando llegamos a la quinta, donde estaba la pileta, con el piano, que lo llevamos en un flete, qué sé yo, llegamos así, le digo, bueno, la cuestión que tenía el piano es no tenía arpa, obviamente, para que esté liviano, digamos. Entonces cuando estamos por tirarlo, le digo, pará, Gonza, este piano va a flotar, le digo, se va a desarmar si no tiene arpa. No, no, me decía él, pero es un piano, es un piano igual, qué sé yo. Le digo, no, Gonza, se va a desarmar, esto es madera balsa. Bueno, no importa, ya estamos acá, tirémoslo. Lo tiramos, me tiré yo con el vestido y toda la situación, él se tiró con la cámara acuática, claro, el piano se desarmó todo, pero bueno, nos metíamos con el teclado, empujamos, porque encima la presión del agua nos sacaba. Bueno, nada, tiramos ese piano en la pileta y... Bueno, Händel hizo una composición llamada Butter Music, ¿no? Música acuática. Podrías haberle música acuática. Imitado. Este jueves precisamente te presentabas en la Casa de Argentina de la Cita Internacional, hermoso. Aquí en París. Si me permites el término futbolístico, fue como jugar en casa, ¿no? Y sí, poder hablar en castellano, recuperar la lengua un poquito de esta semana en francés, sí, sentirse como si fuera una embajadita, digamos, ¿no? Hermoso, hermoso. ¿Qué tal el público? Me imagino. El público hermoso. Bueno, te digo que el público europeo me sorprendió muchísimo. Estuve tocando en Sevilla, en Barcelona, bueno, ahora en París y en la semana que viene en Madrid, y me sorprendió muchísimo la escucha, el silencio con el que escuchan, la atención, ¿no? Ayer se repitió lo mismo. Depende de cuando hay muchos adolescentes, quizás son menos silenciosos. Bueno, puede ¿no? ser eso, es verdad. ¿Y en Madrid dónde vas a tocar? En el Café El Despertar. No sé dónde está ubicado ahora porque no me lo acuerdo, pero es en pleno Madrid. Perfecto. Un club de jazz. Hablando de tus proyectos, me estabas comentando que la señora Parra, sí, Violeta Parra, te interesa mucho, que vas a hacer una obra dedicada a ella o vas a hacer todas las obras de ella. No sé si todas porque tiene muchas, pero sí. Ella y Atahualpa Yupanqui son como mi papá y mi mamá, digamos, ¿no? Como una cosa de que fueron unos referentes muy fuertes de la americanía, digamos, ¿no? Yo con una amiga que se llama Josefina Rosenbasser grabamos un disquito muy chiquitito, un EP. Ella vive ahora en Barcelona y en un momento viajó a Argentina. Aproveché y le digo, ¿estás acá? Grabemos. Teníamos 2 canciones, yo las había arreglado. Bueno, yo en mis discos ya, en tiempo, etcétera, grabé 2 obras de Violeta Parra con 2 amigas más que cantan, Corazón Maldito y La Jardinera. Y entonces le digo a Josefina, grabemos 2 arreglos que tengo de Violeta Parra y el resto improvisémoslo. Improvisamos todo un disco con textos que ella elegía, poemas y textos que le gustaba y los improvisamos. Ese disco se llama Grulla, es un EP chiquito. Y ahora cuando estuve en Barcelona tocando con ella, que estuvimos tocando estos temas, le digo, ¿por qué no grabamos Violeta Parra? Le digo, venís en septiembre del 2026, le digo, venís a Buenos Aires. Grabemos, en este lapso de tiempo que no nos vemos, me pongo a trabajar, arreglo, te mando, vamos a hacer algo como medio por WhatsApp. Te voy mandando las músicas, las vas probando, qué sé yo, venís y grabamos entero Violeta Parra. En fin, también dan ganas de escucharlo, aunque no esté grabado todavía. Dan ganas de hacerlo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Sebastián Zaneto, por invitarme. Que siga los éxitos. Muchísimas en gracias. Madrid también. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Adrián Turó, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Buenos Aires, por supuesto, gracias a la cadena de televisión UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.